esta noche vamos a comprobar que somos también muy romanos para lo bueno y para lo malo en nuestras actitudes ecológicas. Y entonces, pues ya vamos a entrar en materia. Es muy interesante ver que la ecología en la antigua Roma, la primera pregunta que se nos hace es, ¿eran los romanos ecológicos? Bueno, pues esa es la pregunta del millón y es la que al final de la conferencia podremos responder, y seguro que no vamos a responder con sí o no, sino que vamos a responder con muchos matices, como todas las cosas. Lo primero que quería aclarar es la palabra ecología. Los romanos no tenían esa palabra. Esa palabra es inventada en el siglo XIX, es un neologismo, que significa palabra nueva, y está formada por, como lo que tienen en pantalla, oikos, que significa casa, es el yogur, ¿no? El yogur, pero no significa yogur, como le digo a mis alumnos. Oikos es casa, casa, no es el yogur, ¿eh? Oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio, ¿no? Entonces, ecología propiamente significa estudio de la casa. Los romanos como tal no desarrollaron una ciencia ecológica, pero sí podemos decir que se relacionaron con el medio ambiente en los tres aspectos que también nos relacionamos nosotros. Un primer aspecto es el aspecto del conocimiento e investigación de la naturaleza. Los romanos heredaron de los griegos pues toda una serie de conocimientos naturales. Quiero recordar que Aristóteles, además de filósofo, pues es uno de los primeros biólogos. Su discípulo Teofrasto también fueron grandes aportaciones a la historia natural. Pues los romanos heredaron todo este conocimiento y tenemos el testimonio de Plinio el Viejo, que es también un conocido nuestro. En otra conferencia anterior vimos cómo había fallecido en el final del último día de Pompeya, investigando e intentando salvar a la gente de la catástrofe natural del Vesubio, pero Plinio el Viejo nos dejó 33 libros de historia natural, que es una gran enciclopedia con todo el conocimiento y que vamos a citar muchas veces a lo largo de esta charla. Por lo tanto, los romanos conocían e investigaban la naturaleza. Otra cosa que hacían, que hacemos nosotros, es el uso y aprovechamiento de la naturaleza. Claro, este uso se puede hacer de forma racional, moderada, entre comillas, ecológica, o se puede hacer de forma abusiva, ¿no? Como también hacemos nosotros en la actualidad. Hay ocasiones en las que son comportamientos ecológicos y otras ocasiones en las que abusamos de la naturaleza. Pongo ahí entre paréntesis creación de una segunda naturaleza. Lo veremos un poquito más adelante. Es una idea de Cicerón de cómo veían los romanos el mundo, cómo debían interaccionar ellos con él. Y un tercer aspecto que también tenemos nosotros, y últimamente pues muy extendido, sobre todo por los urbanitas, es el disfrute de la naturaleza, poder disfrutarla. Hoy disfrutamos del mar, de la playa, del bosque, de las sesiones Starlight, de noches estrelladas, y tenemos textos en la antigüedad que nos permiten afirmar que los romanos podían contemplar el mar y disfrutar de su contemplación, podían contemplar el bosque e incluso estar en el bosque y sentirse sobrecogidos por su belleza, y también podían disfrutar y sorprenderse en una noche de verano ante un cielo estrellado. Es decir, que en ese aspecto seguimos siendo también muy romanos. Bien, ¿qué es lo primero que tenían los romanos con la naturaleza? Pues un deseo, como tenemos todos, deseo de armonía, que la naturaleza no le diera problemas. Esta armonía con la naturaleza ellos le llamaban la Edad de Oro. Es un tópico literario y un tópico de muchas culturas. En este caso tenemos un texto de Ovidio, de la Metamorfosis de Ovidio, donde se nos habla de la Edad de Oro. Dice, en primer lugar, fue creada la Edad de Oro, una edad ideal, que cultivaba por sí misma sin autoridad ni ley, la fidelidad y la justicia. Es decir, una edad en la que el castigo y el miedo estaban ausentes. No hacía falta las leyes porque nadie se portaba mal. Tampoco existían la guerra. Lo tenemos aquí en esta parte del párrafo. No ceñían las fortalezas fosas escarpadas, no existía la recta trompeta, ni las trompas de curvo bronce, ni cascos, ni espadas, y sin necesidad de soldados, los hombres vivían tranquilos en un agradable ocio. Ya nos gustaría que esto fuera así, ¿no? Pero esta era la edad de oro. Teníamos una edad de oro, repito, sin leyes, una edad de oro sin guerras, y ahora lo más importante, la tierra virgen y no tocada por el azadón, es decir, no hacía falta cultivarla ni hendirla por el arado, daba espontáneamente de todo.
y, contentos con los frutos, creados sin que nadie los cuidase, recolectaban los diversos frutos los romanos y muy contentos porque no tenían que trabajar la tierra. Y por último, el clima. El clima en esta edad de oro. La primavera era eterna y el plácido céfiro acariciaba con templada brisa las flores nacidas sin simiente. También la tierra sin arar producía cosechas y el campo no renovado emblanquecía con pesadas espigas. Ya corrían ríos de leche, ya de néctar, y de la verde encina destilaban rubias mieles. Siempre estuvo en el imaginario romano esta edad de oro, este deseo de que, aunque sabían que ellos ya estaban en la edad de hierro, hubo un momento en que había una perfecta armonía con la naturaleza. De todas formas, al tener este ideal de fondo, ellos pensaban que Italia era un lugar muy bueno, un lugar donde la edad de oro, aunque no era perfecta, al menos guardaba algunas características de esa edad. Y eso se llamaba las Laudes Italia. El laude significa alabanzas, alabanzas de Italia, y son textos en los que se describe el paisaje de Italia como un paisaje casi ideal, casi. No era edad de oro, pero se le acerca mucho. Nuestro conocido poeta Virgilio, en las Geórgicas, escribe lo siguiente, y veremos que hay ecos de lo que acabamos de leer de la Edad de Oro. Aquí la primavera es continua y el verano se da en meses ajenos a él. 2 veces al año quedan preñados los rebaños, 2 veces dan fruto los árboles. Esta misma tierra nos mostró en sus venas ríos de plata y minas de cobre, y fluyó abundante en oro. Esta ha producido una raza resistente de hombres. Salve, tierra de Saturno, gran engendradora de mieses, gran engendradora de hombres. Realmente es una gran alabanza de Italia en la que Virgilio está alabando su territorio porque ellos pensaban que la naturaleza había un determinismo geográfico. Es decir, en el medio, en el centro, en el Mediterráneo, estaban los mejores pueblos porque estaba el clima moderado y eran los mejores pueblos. Claro, era Italia y Grecia. Mientras que si ibas al sur o ibas al norte, ahí ya había un desequilibrio. Al norte eran bárbaros por el clima y al sur también eran bárbaros por el excesivo calor. Un lado excesivo frío, otro lado excesivo calor. Y el mejor lugar del mundo, pues cómo no, Italia, Roma. Bien, pero ellos también eran conscientes de que, a pesar de que la naturaleza fuera muy generosa con su región, había que domesticarla, había que ejercer sobre ella una cierta labor. Tenemos aquí este precioso texto de Cicerón sobre la naturaleza de los dioses, en el que nos habla de cuál es la misión de la raza de los hombres. La raza de los hombres está emparentada con la raza de los dioses, porque tanto dioses como hombres tienen uso de razón frente a animales y frente a los bosques, lo que es el mundo natural. Hombres y dioses comparten la razón. Y por tanto, la raza de los hombres dice, ¿qué diré ahora de la raza de los hombres? Que, constituidos casi como cultivadores de la tierra, es decir, los hombres son cultivadores de la tierra, podríamos decir de una manera, una traducción más bonita, siquiera, jardineros del mundo. Los hombres no permiten que se convierta el mundo en un lugar salvaje, a causa de la ferocidad de las bestias, ni que sea devastada por la aspereza de los vástagos, y con cuya labor los campos, las islas y las costas brillan adornadas con viviendas y ciudades. Es decir, que el hombre modifica esta naturaleza. Los romanos tenían una ambivalencia. A veces preferían no tocar la naturaleza porque la madre naturaleza debía ser respetada, pero en otras ocasiones eran conscientes de que debían modificarla en su beneficio. Bien, esta modificación en beneficio propio es lo que llama Cicerón la creación de una segunda naturaleza. Es decir, tenemos la naturaleza creada por los dioses y tenemos la naturaleza creada por los hombres. En este libro sobre la naturaleza de los dioses hace un gran elogio y digamos que se engrandece y dice, por las manos el hombre puede hacer todo esto y puede dominar la naturaleza. Les invito a escuchar este texto un poco grandilocuente, un poco, digamos, demasiado creído en las posibilidades del hombre frente a la naturaleza, pero muy interesante.
Dice, de igual manera, todo lo que pueda ofrecer la tierra lo dominamos. Palabra importante. Los romanos debían dominar la tierra. El dominio era su actitud principal. Nos aprovechamos de los campos, de los montes. Nuestros son los arroyos, los lagos. Nosotros plantamos cereales, árboles. Hacemos las tierras fecundas gracias a la conducción de las aguas, los acueductos. Nosotros contenemos, dirigimos, desviamos el curso de los ríos. Fíjense que está repitiendo nosotros, nosotros. El latín muy pocas veces utiliza el pronombre nos, igual que en español, que no se suele utilizar los pronombres, a no ser que sea enfático. Y aquí sí que está puesto de forma enfática. Nosotros, nosotros. Es casi una soberbia, ¿no? De contener, dirigir, desviar el curso de los ríos, de dominar la naturaleza. Y como parte final dice, en una palabra, con nuestras propias manos, nos atrevemos a construir en la naturaleza una especie de segunda naturaleza, es decir, una naturaleza artificial, modificada por la mano del hombre en su beneficio. Bien, y tanto le gustaba a ellos la naturaleza que tenemos aquí, en este intermedio que ponemos ahora, un precioso fresco de la llamada Villa de Livia en Roma, y es una habitación que ahora está traspasada al Museo Nacional Romano, pero nos imaginamos una gran habitación que en la pared es todo esto, este fresco con esta calidad, árboles, frutales, pájaros. Si estuvieras en esta habitación estarías en medio de un vergel. Cuando el romano, que añoraba la vida en el campo, vivía en una ciudad o en una villa de las afueras de las ciudades, quería que la naturaleza estuviera en su propia habitación y imitaba esta naturaleza. La imitaba de forma que dentro de sus estancias se sintiera como si estuviera al aire libre, como en un vergel. Bien, y ahora vamos a seguir nuestro viaje por la ecología viendo cómo ha sido la interacción de los romanos en varios aspectos. Veremos cómo se relacionaban con los bosques, qué relación tenían con las aguas, qué dominio ejercían sobre las entrañas de la tierra y después, por último, con los animales, qué relación tenían los romanos con los animales. Vamos a empezar por los bosques. Los bosques en todas las culturas, imaginemos un bosque profundo, un bosque umbrío de árboles centenarios, en todas las culturas se ha adorado los bosques, se ha sentido que dentro de los bosques hay como algo mágico, entre comillas, algo divino. De hecho, pues ahora están las curas de bosque, la gente que va a pasar por el bosque y abrazar los árboles, ¿no? En busca de una armonía con la naturaleza, ¿no? Es decir, que el bosque tenía una cierta divinidad. Y esto no lo hemos inventado nosotros. Ya el filósofo Séneca, en las epístolas morales a Lucilio, dice algo que nosotros podremos sentir también si vamos a un bosque que realmente nos impacte. Dice, si te encontraras en un bosque abundante en árboles vetustos, que han crecido a una altura inusual, quitándote la vista del cielo, a causa de la densidad de ramas que se ocultan unas a otras, es decir, un bosque cerrado, cerrado, tupido, su inmensidad, lo retirado del sitio y la admiración por una sombra tan densa y continua en un lugar al aire libre, te harían creer en la divinidad. De hecho, repito, no solo los romanos, sino que otras culturas, el bosque es para ellos algo fundamental. Estos bosques divinos, tenemos un ejemplo concreto de estos bosques sagrados. Plinio el Joven, que era el sobrino de Plinio el Viejo, del que hablamos al principio, nos cuenta que había un río en Umbría, una región de Italia, el río Clitumno, en el que ellos veían una combinación muy especial de árboles, con agua y con adoración a la divinidad de ese lugar que le daba esa sensación, con un templo dedicado al río divinizado. Es decir, que el río lo consideraban un dios y además este río tenía la capacidad de predecir el futuro. Fijémonos con qué elegancia lo describe Plinio el Joven. Dice, sus riberas se visten de abundantes fresnos y álamos, que pueden contarse con el reflejo de su verde imagen en las cristalinas aguas, como si estuvieran sumergidos en ellas.
Fíjense la preciosa imagen, nos está diciendo que hay muchos árboles, se reflejan en el agua y parece que el reflejo dice que los árboles de la superficie están como sumergidos en medio de la corriente del río. Luego dice, el frío del agua competiría con la nieve y su apariencia no sería inferior a ella, es decir, un agua fresca, un agua limpia. Y además, el conjunto tiene cerca un templo antiguo y venerado. Pueden decirme ustedes, bueno, ese sitio, un lugar idílico, no existe. Pues sí existe. Estas son imágenes actuales, sacadas de Wikimedia, de las fuentes del Clitumno. En la izquierda tenemos esos árboles que se reflejan en el agua y en la derecha tenemos lo que nos ha quedado de ese templo al que se refería Plinio. Por lo tanto, estos lugares existían y para ellos eran lugares realmente evocadores y que invitaban al descanso, al relax. Bien, aquí ahora introduzco una anécdota muy curiosa. La foto es un plátano de sombra que está en Madrid, pero el texto es de Plinio el Viejo, que en su Enciclopedia de Historia Natural nos da una curiosa anécdota. Nos cuenta una curiosa anécdota. Dice, un romano llamado Pasieno Crispo, que fue esposo de Agripina, madre de Nerón, no se contentaba con acostarse bajo un árbol, bajo un plátano de sombra al que quería mucho, sino que también solía besarlo y abrazarlo. No hemos inventado nada, no hemos inventado nada. Es decir, este Pasieno Crispo estaba enamorado de un plátano de sombra y se recostaba bajo su sombra, valga la redundancia, pero también incluso lo besaba y abrazaba. Y Plinio en este pasaje más adelante da también otros testimonios de gente que en árboles muy grandes los hacía huecos y creaba dentro un comedor para comer dentro del árbol y estar bajo sus ramas. Realmente los árboles producían placer. Vale, ahora, en contraste, el romano le gustaban los árboles, había lugares ideales, pero su civilización no podía vivir sin la madera. Con la madera construían los edificios, construían los barcos, se calentaban en casa, tenían que abastecer los hornos de las termas, de las fundiciones, de las industrias, de cerámica, de vidrio, y también tenían que elaborar muebles para sus casas e incluso muebles de maderas preciosas. Por lo tanto, la tala de árboles era algo totalmente habitual e incluso indiscriminado. Unos ejemplos para ver esta necesidad perentoria, tenemos la ciudad de Rávena, en Italia, que como estaba situada sobre unos pantanos y atravesaba por corrientes de agua, tenían que construirla sobre pilotes, como si fueran palafitos, estaba construida sobre pilotes y tenían que tener puentes y barcos para desplazarse por ella. Por lo tanto, ahí necesitaban mucha madera. Y para hacernos una idea, la madera para los barcos, sobre todo en época de guerra, pues causaba la deforestación de grandes extensiones. Por ejemplo, cuando Escipión el Africano preparó su expedición contra Cartago para hacer la batalla final contra Aníbal, los aliados de Roma tuvieron que proporcionar, los aliados de Roma en Italia, tuvieron que proporcionar la madera. Y en solo 45 días estaba la madera cortada y los barcos hechos. Lo cuenta Tito Livio como una gran hazaña, pero efectivamente los lugares quedarían deforestados. Protección, digamos, ¿había unas leyes para que no se cortaran los árboles? Bueno, había ciertas leyes, pero muy escasas y no tan desarrolladas como las nuestras. La ley de las 12 tablas, que era la primera legislación romana, decía que había que pagar 25 ases por cada árbol ajeno cortado. Y también decía que quienes talaran árboles o vides podían ser castigados como ladrones. Bien, son muy escasos los documentos que tenemos de protección ambiental. Pero hay uno muy curioso, más tardío, en la época de los emperadores Arcadio y Honorio, en los que parece que había unos lugares que eran como espacio protegido, diríamos espacio natural protegido. Había unos bosques que se llamaba el bosque de Dafne en Siria y el bosque de Perseo en Egipto, que estaba lleno de cipreses. Entonces, esto estaba prohibido. Estos bosques estaba prohibido cortarlos
Si no, tenías que pagar una multa, 5 libras de oro era mucho dinero, y también tanto pagaba la multa el que compraba como el que vendía. Pues es un ejemplo concreto de espacios protegidos. Y estos espacios protegidos normalmente se protegían por razones religiosas, no porque tuvieran una conciencia ecológica como la nuestra, sino por razones religiosas. Vamos a ver un ejemplo claro. Aquí tenemos a la izquierda y a la derecha es lo mismo, solo que uno es la foto y otro es una pintura del siglo XVIII. Tenemos lo que se llama el lago Averno. Es un lago que decían que era la entrada al mundo de los muertos, un lago precioso que está muy cerca de Nápoles, y este lago tenía todo un bosque alrededor que fue deforestado para construir al otro lado, que no se ve en la fotografía, un puerto, en la época de Augusto, un puerto militar. Cuando quisieron deforestarlo, hubo un poco de resistencia por parte de algunas personas porque este lugar era considerado sagrado. Era la entrada al mundo de los muertos e incluso, como pueden ver aquí, en la actualidad hay unas ruinas de edificios que eran antiguas termas, o sea que este era un lugar balneario muy interesante, pero por motivos religiosos este lugar debería haber quedado con sus árboles. Lo que pasa que en este caso el motivo religioso no fue suficiente y deforestaron la zona y construyeron el puerto, que para ellos debía ser más importante en este momento. En otros lugares del imperio, como vimos en el ejemplo anterior, y en otras ocasiones, sí que el escrúpulo religioso funcionaba como impedimento para una deforestación descontrolada de ciertos lugares. Bien, vamos a pasar ahora al dominio de las aguas. Dejamos el bosque, pasamos al mundo de las aguas. Volvemos al texto de Cicerón, a ese orgullo que veníamos ahí. Y aquí ya, digamos que se pasa de orgulloso. Dice: a pesar de toda la violencia que desata la naturaleza, solo nosotros tenemos el remedio contra oleajes y vientos, gracias a las ciencias del mar. Es decir, aquí Cicerón se jacta de que los romanos dominaban el mar. Bueno, algo hacían, pero no mucho, porque había épocas en las que no se podía uno hacer a la mar en invierno porque no dominaban tanto la ciencia náutica como para poder hacer eso. Y las tormentas y naufragios estaban al orden del día. También sacamos provecho de los productos marinos, dice Cicerón, es decir, había toda una industria en las costas para aprovechar los productos marinos, peces, moluscos, marisco, ¿no? Nuestros son los arroyos, los lagos. Y repetimos, nosotros contenemos, dirigimos, desviamos el curso de los ríos. Vamos a ver algunas imágenes sobre estos aspectos de dominio de las aguas. Bien, en este caso tenemos aquí una cosa que podríamos firmar en nuestra tierra mediterránea, las barbaridades urbanísticas que se hicieron, y bueno, alguna aún se sigue haciendo, pero vamos, ahora hay mucho más control. Pero Séneca el Viejo, que era el padre de Séneca el filósofo, ya en aquel entonces decía cómo las construcciones invadían el mar, invadían el espacio marino. Dice, por eso también colocan en las costas bloques de piedra y acumulando tierra en las profundidades rellenan las ensenadas. Otros conducen el mar hasta la tierra por medio de canales. Es decir, a veces lo que se hacía era ganarle terreno al mar para construir y otras veces se hacía un canal para que el mar entrara en la tierra y hacer ahí piscinas, viveros acuáticos. Y Séneca el Viejo, como buen moralista, dice que esto no le gusta nada. Dice, hasta tal punto no saben disfrutar con nada verdadero que se deleitan, que les gusta, se deleitan como enfermos con falsas imitaciones de la tierra o el mar en lugares impropios que van contra el orden natural. Es decir, Séneca decía, la naturaleza, la madre naturaleza debe ser respetada. No tenemos que invadir su costa, no tenemos que meter el mar en la tierra. El mar tiene que estar donde está y la tierra tiene que estar donde está. Y hay que disfrutar como está, no intentar hacer una falsa imitación. Es decir, poner tierra donde es mar o poner mar donde es tierra.
Bien, un ejemplo de esto lo tenemos en esta pintura al fresco, hermosa pintura de una villa marítima, un ejemplo de villa marítima. Vemos agua por todos los lados, vemos que casi la villa está metida dentro del mar y lujosa con sus jardines. Es una pintura de la Villa San Marco, una villa romana que hay en Estavias, también en el Golfo de Nápoles, y que nos indica cómo estas construcciones se metían en el mar. Y tenemos testimonios también de ricos romanos, como Lúculo, que tenía sus viveros al lado del mar y cogía ya los peces directamente, iban del vivero a su mesa. Bien, estas villas a veces podían ser no solo productivas, sino de recreo. Aquí tenemos la villa de Tiberio en Esperlonga, de la que ya hablamos cuando hablamos del turismo romano. Hablamos de estas villas, de esta villa de Tiberio. La villa de Tiberio tenía una parte residencial, luego tiene, como se ve aquí a la izquierda, una cueva natural que ha sido un poco más excavada y delante se le ha puesto un estanque artificial y en el medio tenemos que imaginar un comedor romano, un triclinio con 3 lechos y la gente comiendo, pero mirando hacia el fondo de la cueva. Y en el fondo de la cueva encontraría estatuas del ciclo de Ulises. Aquí tenemos a Ulises con su gorrito de viajero y sus compañeros cegando al cíclope. Se han encontrado fragmentos, luego se han reconstruido. Esto está en un museo al lado de la villa de Tiberio de su excavación arqueológica. Y el romano podía disfrutar al lado del mar de la Odisea, que también tenía motivos marinos. No solo había este episodio de dejar ciego a Polifemo, sino que había otros episodios que salían del agua, vamos, una cosa muy efectista, una cosa que los invitados de Tiberio apreciarían grandemente, es decir, que disfrutaban también de las villas en el mar. Bien, ahora vemos un ejemplo. Esto para los mediterráneos será un lugar más desconocido, pero para los de Galicia es un lugar bastante conocido. Se llama, como pone arriba, Monte Furado. Monte Furado significa monte agujereado. Vemos un monte y vemos aquí abajo, se puede ver un pequeño túnel. El túnel es pequeño porque se derrumbó bastante parte de aquí delante, que ahora toda esta parte se derrumbó a principios del siglo XX y el túnel sería mucho más largo. Bueno, pero ¿qué es esto? Es un ejemplo de cómo el romano domina los ríos, como decía Cicerón. El río que tenemos aquí abajo, cuyas aguas vemos abajo, es el Sil, un Sil que es rico en oro, un río aurífero. ¿Qué hicieron los romanos? Para poder sacar el oro del lecho del río, pues lo que hicieron fue desviar el río. Agujerearon la montaña, desviaron el río, dejaron el lecho seco para sacar el oro y luego después tenían unas compuertas para volver a cerrar y que el río volviera a seguir su curso y siguiera trayendo más pepitas en los siguientes, con el siguiente tiempo, ¿no? Es un ejemplo muy claro de agujerear un monte para dirigir. Hay más ejemplos en la península ibérica, hay unos cuantos en Portugal, no tan espectaculares como este, pero sí ejemplos de montañas agujereadas o al menos montañas que se le hace un tajo para que el agua se desvíe. Bien, y luego tenemos las cosas más conocidas, la conducción de aguas por medio de los acueductos. El ejemplo de la izquierda es el acueducto de los Milagros en Mérida, y también tenemos las presas para, sobre todo, las presas eran grandes embalses de agua, servían más bien para ganadería. Ahora mismo se cree que el agua que era para beber era a través de los acueductos, mientras que las presas eran más bien para ganadería y para servicios agrícolas de regadío. La de la derecha es la presa de Proserpina, que se dice que es de origen romano, aunque ahora hay quien lo pone en duda y dice que es más bien un origen más tardío, no romano. Pero en fin, como esta presa hay otras también en Hispania, algunas sí que estamos mucho más seguros de que sea romana, pero bueno, de toda la vida se ha pensado que era una presa romana. Ejemplos de cómo el romano dominaba la naturaleza, dominaba las aguas. Bien, este es un caso curioso. Vamos a interpretar la imagen. Lago Fucino, o en italiano lago Fucino. El lago no se ve, perdón. El lago no se ve. Lo que vemos aquí es esta extensión más clarita. Esta extensión más clarita sería el antiguo lago.
El antiguo lago que está al lado de unas montañas, ¿no? Entonces, este lago lo que pasaba era que se llenaba y se vaciaba muy irregularmente en la antigüedad. Entonces, a veces se inundaban las tierras y otras veces no llegaba. Los romanos intentaron ya dominar este lago, es decir, desecar el lago o al menos conseguir que la mayor parte del lago fuera ya tierra cultivable y que no se volviera a eh, desbordar. Pero no lo consiguieron del todo, no lo consiguieron del todo. Incluso en una de estas montañas fueron capaces de hacer un túnel similar al de Montefurado, pero mucho más pequeño, para desviar el agua y que se desaguara por ahí el lago, pero no lo consiguieron del todo. Esto solo se ha conseguido a principios del siglo XX y ha quedado como lo tenemos aquí. Hay un poquito de agua todavía en esto que parece un canal por el medio, pero ahora mismo es todo tierra cultivada de otro color y las poblaciones están a su alrededor, y el lago pues ahora está actualmente desecado. Es decir, que lo que eran marismas o lagos podían desecarlos los romanos para conseguir tierras de cultivo o para intentar dominarlos y que no inundaran las poblaciones vecinas. Por lo tanto, tenemos un cierto control de las aguas. Bien, ¿qué pasa también? Que nosotros, por ejemplo, estamos muy preocupados actualmente por la contaminación de las aguas. Contaminación de las aguas que se produce sobre todo por los vertidos químicos de las industrias. Esto en la antigüedad sucedía también, solo que a un nivel mucho más leve. Aquí he puesto unas fotografías de Pompeya. Esto es una lavandería de Pompeya. Aquí se lavaba la ropa, aquí también se lavaba la ropa, se pisaba, pero claro, esto se trata con agua, agua que tiene orina humana y también tiene tierras especiales para limpiar la grasa de las togas, de las túnicas, y ese agua después tiene que desaguar por algún sitio, ¿no? Entonces, normalmente estas lavanderías se hacían al lado de arroyos o al lado de corrientes de agua para que las aguas sucias se fueran. Entonces, esa agua sucia podía ir a un arroyo y contaminarlo, o incluso tenemos algún testimonio de que por el arroyo va a la población de un vecino y al terreno de un vecino, y el vecino se queja de que, oye, me has contaminado mi terreno por culpa de tu industria, que me has echado las aguas sucias, ¿no? Tenemos ejemplos de todo ello, solo que, claro, el nivel de contaminación no era tan grande como el nuestro. También había ejemplos de contaminación de las aguas por batallas. Las grandes batallas de Aníbal en Italia contaminaron los ríos o lagos junto a las que se hicieron dichas batallas. Tenemos textos que nos hablan de que la cantidad de cadáveres y sangre había contaminado el lago. Bien, pasamos ya a otro punto, que sería profanando las entrañas de la tierra. Es decir, hemos visto los bosques, hemos visto las aguas, ahora vamos a ver el interior de la tierra. Plinio el Viejo, en este caso, se convierte en un moralista y nos dice que la madre tierra no debe ser profanada. Dice, y sin embargo, por si aún parece tolerable lo que sufre la tierra en la superficie, por así decirlo, en su epidermis, es decir, ya llega con arar la tierra, con hacerle daño en su superficie. ¿Qué hacemos? Penetramos en sus entrañas, excavando los filones de oro y plata y las minas de cobre y plomo. Incluso buscamos gemas y ciertas pequeñas piedras, haciendo hoyos profundos. Extraemos sus entrañas para que un dedo se adorne con la codiciada gema. ¿Cuántas manos se arruinan para que brille una sola articulación? Aquí la oratoria de Plinio, la retórica, es excelente. Es decir, todas las manos de los mineros que se han gastado en abrir los filones de oro y plata son solo para que un rico en su dedo tenga una gema, ¿no? Si existieran los infiernos, o sea, el mundo subterráneo, seguro que nuestras galerías de codicia y afán de lujo ya los habrían desenterrado. ¿Qué le pasaba a Plinio el Viejo? Plinio el Viejo opinaba, y mucha gente con él, que había traído el oro y la plata y ese afán de lujo, había traído la corrupción de las costumbres, y era una cosa mala para los hombres. Es decir, el oro corrompía al ser humano. Es de lo que se está quejando. De todas maneras, a la vez que se queja de eso,
Plinio el Viejo nos va a describir cómo era una mina romana. Muchos de ustedes seguro que habrán visto esta fotografía de las médulas en León o habrán estado allí. Esto es del famoso Mirador de Orellán, que se ve toda la explotación de las médulas, patrimonio de la humanidad, que para que se haga una idea, esta parte de aquí sería la montaña y todo lo que falta aquí es la montaña que falta porque los romanos la han destruido para extraer el oro que había en su interior. Es un yacimiento único en el mundo, que si no lo han visto les recomiendo la visita porque es una experiencia única. Entonces, Plinio dice que uno de los sistemas para sacar oro se llamaba ruina montium. Ruina montium es lo que les había dicho antes, que el monte se hunde. Y él lo describe así, también con una buena retórica. El tercer método podría superar las obras de los gigantes, es decir, que es una obra gigantesca. Por medio de galerías que se extienden ampliamente, se socavan los montes a la luz de las lucernas, que son las lámparas de aceite. Las lucernas sirven también para medir las horas de trabajo. Durante muchos meses no se ve la luz del día. A este tipo se le llama arrugias. De repente se abren las grietas y aplastan a los operarios, de modo que parece menos temerario buscar perlas o conchas de púrpura en el fondo del mar. Tanto más amenazantes hemos hecho las tierras. De nuevo, Plinio nos previene. ¿Para qué nos metemos a hacer agujeros en la tierra? Bien, el sistema es un poco discutido por los investigadores, pero el sistema era hacer agujeros, galerías por todo el monte y después cogían agua desde la parte superior y esa agua se soltaba por las galerías, con la fuerza se derrumbaba el monte y después la misma agua servía para ir lavando el material y ir extrayendo por medio de unos filtros de ramas las pepitas de oro que estaban incrustadas en este conglomerado. Ahora no queda nada, cuando vayan no se esfuercen porque no queda nada. No queda oro. Pero aquí sí que se ve, por ejemplo, una boca de una de las galerías. Tenemos aquí una boca de una de las galerías, que es importante, impresionante ver cómo hacían este trabajo. Pero para este trabajo, repito, necesitaban traer agua de lugares lejanos para tenerla en grandes estanques y poderla después soltar de golpe, tanto para destruir las galerías como para lavar el mineral. Se han descubierto más de 600 kilómetros de canales repartidos en nueve recorridos. Son canales pequeños, de 90 a 1,5 metros, 90 centímetros o 1,5 metros, y estos no eran canales de gran calidad, como los acueductos, que tenían que tener el agua potable, tenían que estar muy bien construidos, muy bien impermeabilizados, pero la construcción tenía dificultades. Y Plinio el Viejo también nos lo cuenta también con bastante efecto. Dice, el que corta las rocas para hacer los canales está colgado mediante cuerdas, de modo que para el que mira desde lejos no le parecen animales salvajes, sino pájaros. Es decir, que parecen pájaros colgados, suspendidos durante bastante tiempo, determinan el nivel del agua y trazan las líneas del itinerario. Y allí por donde no hay lugar para que el hombre ponga los pies, él hace correr arroyos. Realmente, otra vez, es un eco de Cicerón, ¿verdad? Cicerón era un siglo antes, Plinio está un siglo después, pero sigue estando la idea. El hombre no puede poner los pies, pero es capaz de hacer correr arroyos por donde ni siquiera ha pisado. Vemos un ejemplo de estos canales. Aquí a la izquierda tendríamos el canal, que sería esta parte, y por aquí iría el agua. Vemos que ha costado excavar este canal aquí y este otro también en esta curva. Esto estaría todo cubierto, claro, todo tapado. Los canales irían al aire libre, pero el agua circularía por aquí, casi son como sendas. De hecho, ahora se pueden hacer rutas senderistas por estos canales. Pero realmente es una obra magnífica. Si nos damos cuenta los montes que hay aquí, la grandeza de estos montes, es realmente una obra de gigantes, como decía Plinio el Viejo. Bien, hemos acabado ya con el mundo natural. Vamos a ir al mundo de los animales. Vamos a hacernos esta pregunta. Se hacían esta pregunta los antiguos. ¿Son inteligentes los animales? Bueno, pues unos decían que no, porque no tenían uso de razón.
Pero otros decían, bueno, son inteligentes, no son inteligentes, pero tienen un atisbo de inteligencia. Es decir, que es como si un ojo que ve muy bien sería muy inteligente y un ojo que ve un poquito peor sería un poquito menos inteligente, pero algo puede hacer. Entonces, los naturalistas romanos, filósofos naturalistas, tenían muchos ejemplos de que los animales podían tener comportamientos inteligentes, ¿vale? O de fidelidad. Los perros, por ejemplo, eran el sinónimo de fidelidad, igual que lo son ahora. Y uno de los animales que los romanos consideraban más inteligentes era el delfín. El delfín que tenemos aquí en esta moneda, tenemos el delfín y tenemos a una persona sobre el delfín. Esto es una moneda de Agrigento donde está un personaje mítico sobre un delfín. Pero la he puesto para poder hablar de dos pequeñas historias en las que se veía que los delfines eran inteligentes y ayudaban a los humanos. Es decir, los animales no solo eran inteligentes, sino que podían ayudar a los humanos. Había una historia que se contaba del poeta Arión. El poeta Arión cogió un barco, se dirigía hacia Corinto, cogió un barco, pero en el barco quisieron robarle y pretendían tirarle al mar. Los marineros querían quedarse con sus pertenencias y tirarle al mar. Entonces Arión dijo, bueno, pues me tiro al mar, antes de que me matéis, me tiro al mar. El poeta Arión, con toda su ropa, se tiró al mar y antes de que se ahogara, pues un delfín vino, se puso por debajo y se lo llevó sano y salvo a la costa. Los marineros llegaron a la corte del tirano de Corinto y el tirano pero antes había llegado Arión y Arión le contó al tirano, mira lo que me han hecho estos marineros. Digo, bueno, pues espérate, que ahora me han dicho que acaban de llegar, tú quédate aquí escondido y le vamos a preguntar qué han hecho contigo. Entonces el tirano le preguntó, me han dicho que con vosotros iba Arión, ¿qué ha sido de él? Dice, no, se bajó en una escala previa. Y entonces ya el rey se dio cuenta de que mentían y hizo salir a Arión, que estaba vestido con la misma ropa que había caído al mar, y los marineros, lógicamente, fueron castigados. Y al delfín se le hizo una estatua en honor del delfín por haber sido tan bueno y haber salvado al poeta. ¿Vale? Era una historia que corría, la cuenta el historiador griego Heródoto, y era un ejemplo de un delfín benévolo. Una historia un poquito más triste es la historia del niño y el delfín. En Hipona, esta la cuenta Plinio el Joven. En Hipona, norte de África, había un lago que estaba conectado con el mar y allí nadaban un grupo de niños y en una de estas un delfín entró en el lago y se puso a jugar con uno de los niños, empezó a hacer amigo de él, a dejarse montar, a dar cabriolas. Bueno, tan espectacular era aquello que la gente empezó a querer ir a verlo. Y entonces venía gente de todas partes para ver el espectáculo del niño y el delfín. ¿Vale? Esto es la típica película Liberada Willy o todas estas películas que tenemos con niños y delfines, ¿no? Que se hacen los niños amigos de los delfines. Pero aquí la cosa acabó mal, porque los que venían a ver el espectáculo, que eran gente importante, no pagaban, sino que hacían gasto, porque eran magistrados de otras ciudades a los que los de la ciudad tenían que mantenerles por estar allí y pagarles la estancia. Era la costumbre de la época. Entonces, una noche los habitantes decidieron, si no matamos al delfín, nos arruina la ciudad. Y el pobre delfín, pues lo mataron. Es decir, que la historia no acabó muy bien. Muchas veces en las historias de animales siempre se decía que el animal era incluso más inteligente y más humano que el propio hombre. Para eso se contaban precisamente. Tenían este deseo didáctico de decir, mira, los animales son inteligentes y además muchas veces son mejores que los humanos. Esta historia es conocida por todos ustedes seguramente, la historia de Andrócles y el león, la famosa historia de un siervo, un esclavo que huyó de su amo, se fue al desierto, allí encontró a un león en una cueva, le quitó la espina, después el esclavo se fue, lo cogieron prisionero, lo llevaron al circo romano, mientras que al león, por otro lado, lo cazaron y se encontraron en el circo romano y el león, en vez de comérselo, pues le lamió y se encontró con que eran amigos. Y entonces todo el emperador y toda la gente decía, oh, qué historia tan bonita. Y de hecho,
luego le dieron la libertad tanto al esclavo como al león y iba paseando por Roma el león como si fuera un perrito y la gente decía, este es el león que hospedó al esclavo y este es el esclavo que salvó al león. Entonces, una historia muy bonita, no sabemos si es cierta o no, realmente se cuenta en varios ejemplos y cada vez la cuentan con unos detalles distintos, pero era una historia que corría por la antigüedad. Alguna investigadora habla de ella como si fuera una leyenda urbana, ¿no? Entonces, porque realmente nunca se dice qué emperador concreto, qué año fue, es decir, es una historia de Andrócles y el león. Muy curiosa porque era dentro de las cacerías del anfiteatro que vamos a ver enseguida. Bien, eh, ¿los romanos querían a sus animales? Sí, sobre todo querían a sus mascotas. En la parte de la izquierda tenemos a un niño jugando con una especie de patito o ave. Es una imagen de los museos vaticanos. Y en el otro lado tenemos una figurita de un perrito, ¿no? Los animales de mascota más famosos, pues eran los pajaritos y los perros. Aquí tenemos, he puesto un fresco con unos pájaros, es un fresco también de la villa de Livia, y he puesto un trozo del poeta Catulo. Catulo tenía una amada que se llamaba Lesbia y Lesbia tenía un pajarito de mascota y entonces Catulo hace poemas a ese pajarito, deseando ser ese pajarito y deseando estar en los brazos de Lesbia. Pero un buen día esa mascota, ese pajarito muere y entonces el pobre poeta rompe a llorar y siente la pena de Lesbia y la pena propia. Y entonces dice en un fragmento, malditas vosotras, malvadas tinieblas del orco, el orco es el mundo de los muertos, que devoráis todo lo bello. Era tan hermoso el pajarito que me arrebatasteis. Oh, qué desgracia, oh desdichada Lesbia. Ahora por tu culpa, perdón, oh desdichado pajarito, ahora por tu culpa los ojos de mi amada están rojos e hinchados por el llanto. Vemos pues la sensibilidad de un poeta ante un animalillo, ¿no? Un animalillo de compañía, una mascota. Y como no hemos inventado nada, pues también podemos hablar de que los romanos enterraban a sus perros y le hacían epitafios. La imagen no se corresponde con el texto. Voy a explicar primero el texto y después explico la imagen. De este epitafio hay imagen, pero simplemente es el texto, no tiene ningún perro dibujado. Y es el epitafio de la perra Margarita. Dice, la Galia me engendró, me dio nombre la perla del rico mar. ¿Por qué dice eso? Porque Margarita en latín significa perla. Y el honor de mi nombre fue acorde a mi belleza, es decir, que era tan guapa como una perla. Le iba muy bien el nombre. Enseñada a vemos que es la misma perrita la que habla desde su tumba. Enseñada a recorrer con audacia los desconocidos bosques y a perseguir por las colinas a las hirsutas fieras, nunca acostumbrada a ser retenida por pesadas cadenas, ni a sufrir crueles golpes en mi níveo cuero. Es decir, era una perra de caza, pero también era una perrita doméstica, porque no le golpearon, además, pues me recostaba en el suave regazo de mi amo y de mi ama, y sabía acostarme cuando estaba cansada en un lecho preparado. Y hablaba mucho más de lo que estaba permitido, con el mudo rostro de un perro. Es decir, que, como dice la gente, que el perro me está hablando, ¿no? No habla, pero con la mirada, con los gestos, se está comunicando conmigo. Nadie se asustó demasiado de mis ladridos, así que encima era buena. Pero desgarrada por un parto adverso, es decir, murió en un parto, he afrontado ya mi destino y ahora me cubre la tierra bajo este pequeño mármol. Lógicamente, la perrita no fue la que escribió el epitafio, se la escribió algún poeta para sus dueños que estaban realmente dolidos de haber perdido a este animal tan querido por ellos y tan bien tratado por ellos. Hay más ejemplos de epitafios de animales. Y este que tenemos aquí nos sirve porque tiene una perrita dibujada y algunos al principio interpretaron que el nombre que hay abajo, Elenae, sería una perrita, pero no. Elenae sería una niña o chica adoptada de una familia, alumnae significa adoptada, y en la tumba, ¿por qué pusieron un perro? Pues hay una perrita, pues hay varias cosas. O porque esta chica tuviera esa mascota, o porque los perros también ejercían como elementos protectores del mundo funerario.
Hay algún otro ejemplo de tumba que sí que sale el retrato del animal y un texto relacionado con el animal. Pero el más bonito de todos es el que les he leído, el epitafio de la perra Margarita, que está tratada como si fuera una persona. De hecho, tenemos otro ejemplo de un perro que ya era muy mayor y entonces lo enterraron e incluso para que su cuerpo tardara en pudrirse, lo enterraron envuelto en miel, que servía un poco para embalsamar. Es decir, que expresa el cariño que tenían esos amos a estos animales. Bien, hemos visto el cariño, ahora la violencia contra los animales, la caza. Aquí tenemos un mosaico de ejemplo de caza, que están cazando un jabalí. Hay muchos ejemplos de mosaicos de caza. La caza, para los romanos la caza y para los griegos la caza era algo habitual, necesario, también era un deporte de las élites. Eh, algunos cazaban cruelmente, pero también tenemos textos en los que se dice que es conveniente cazar de una manera que las crías sufran lo menos posible y también dejarlas para que haya más caza en otro momento, la lógica de los cazadores, ¿no? Pero la caza estaba perfectamente aceptada sin ningún problema en la sociedad romana. Y había, ya digo, las voces críticas que había contra la caza era que fuera respetuosa con su ambiente, ¿no? Pero eso no quería decir que se cazaran miles y miles de animales para exhibirlos en el anfiteatro. En el anfiteatro y en el circo romano había cacerías. Estas cacerías podían ser, como en el mosaico de la izquierda, soltar antílopes para que unos leopardos se los comieran. Es decir, luchas de animales contra animales. O bien podían ser luchas, como tenemos en el de la derecha, de animales que se llamaban, de personas, perdón, venatores, que eran cazadores, un nombre era venatores, contra fieras, contra animales. Normalmente iban armados de lanzas y luchaban contra animales. Las cifras son escalofriantes. En la inauguración del Coliseo dice que se mataron unos 5.000 o 9.000 animales dependiendo de las fuentes que consultemos. Y Trajano dio unos juegos y había 11.000 animales. Entonces, bueno, pues realmente las cifras eran muy abultadas y tenemos también en otros textos 100 leones, 200 leones, 400, en fin. De hecho, se cree que estas cacerías contribuyeron a que desaparecieran especies, por ejemplo, el león de Grecia desapareció y del norte de África, pues empezaban a escasear también algunas fieras, que era sobre todo de donde venían, del norte de África o de Germania, lo que eran osos y otros animales salvajes de lugares fríos. Pero realmente estas cacerías implicaban una destrucción del medio animal pues, bastante considerable. Bien, y por último, ya para ir terminando, vamos a ir a la ciudad de Roma y preguntarnos si Roma era una ciudad sostenible, si era una ciudad ecológica. Bueno, sí y no. Aquí tenemos una maqueta, la famosa maqueta de Roma, que no nos hace la idea de cómo era la Roma verdadera, porque esta es la Roma de los grandes monumentos, impoluta, ¿verdad? Pero Roma lo que tenía era muchas insulae, es decir, casas de pisos. Ínsula viene de isla, que quería decir que tenía que estar aislada por las cuatro partes, cuatro calles, como una manzana de casas. Pero si bien en Ostia, que es el puerto de Roma, eso sí que se cumplía, que son las imágenes que tenemos, en Roma las casas estarían muy pegadas, y las calles muy estrechas. Lo mejor para hacernos una idea es leer la opinión de Séneca el Viejo, que dice que hay finalmente que no hayan corrompido las riquezas. En primer lugar, si quieres empezar por ahí, las propias viviendas, que a pesar de que se prepararon para uso y cobijo, se han construido a tanta altura que ahora son más un peligro que un refugio. Se llegaban a hacer hasta 4, 5, 6, 7 pisos. Es tanta la altura de las casas, tanta la estrechez de las calles, que no existe protección alguna contra el fuego, ni escapatoria en ninguna parte en los derrumbes. Las casas se construían mal, entonces se construían, se derribaban, muchas partes interiores eran de madera y entonces era muy fácil que se incendiaran. Dice, para satisfacer los placeres de un loco afán de lujo, se extraen todo tipo de piedras, se talan los bosques por todas partes. Un ejemplo de deforestación. Para construir y decorar las casas se utilizó el bronce y el hierro, y ahora el oro. Por supuesto,
dice en broma, para temer día y noche angustiados el derrumbe y el fuego. Eran los dos grandes peligros de la ciudad romana. Los incendios eran constantes y los derrumbes también. Ahora, del derrumbe luego aprovechaban cosas. Bien, y el tráfico también era endiablado. El tráfico de personas, por ejemplo, dice, si un rico algún deber le llama, dice Juvenal, es una sátira, pero nos habla un poco de la realidad. Se abría paso entre la muchedumbre en una litera, avanzará rápidamente en una gran litera y de camino podrá leer, escribir o dormir adentro. Incluso se echa un sueñecito cerrando la ventana de la litera. Y llegará antes, mientras que a mí, que llevo prisa, se me pone delante una marea humana. La gente que sigue detrás me aprisiona los riñones, formando una cola interminable. Nos suenan las calles atestadas. Ahí ahora estaréis en las fallas así. Este me golpea con el codo, el otro con el duro brazo de una litera. Este me sacude la cabeza con un madero, aquel con una vasija. Las piernas se me llenan de barro. Además me pisan por todas partes plantas enormes y se me clava en el dedo un clavo de soldado, porque los soldados tenían clavos en las sandalias. Realmente, aunque es una sátira, nos hace una idea de esta aglomeración. La aglomeración también se producía por los carros de bueyes, que de noche, sobre todo, porque de día en algún momento estuvo prohibido circular, de noche este ruido de la parte metálica de las ruedas, bueno, esto era tremendo, no se podía dormir en Roma, dicen todos los satíricos, tanto Juvenal como Marcial, dicen era tarea imposible dormir en Roma con este tráfico. Es decir, que la ciudad romana tenía tráfico, tenía ruido, tenía malos olores también. ¿Los malos olores de dónde venían? De las cocinas. Las cocinas tenían mucho humo y igual que la contaminación de nuestras ciudades, pero mucho menos. Tenemos un testimonio de Séneca que dice, me encontraba muy mal por el humo, pero en cuanto me alejé de la ciudad, ya pude respirar tranquilo. Bien, ¿y qué cosas buenas hacían los romanos? El reciclado de ánforas. Ahora nosotros tenemos plástico, el plástico es un problema, ¿verdad? Pero las ánforas se reciclaban. Estas que tenemos a la izquierda, ánforas que pueden ser de vino. Las de vino se podían rellenar. De aceite ya no se podían rellenar. Entonces, ¿qué podías hacer con ellas? Por ejemplo, hacer un agujero y hacer una tumba de un niño, que es lo que está en la derecha. Una ánfora de un niño, de una persona pequeña, para meter los huesos de una persona. Y si no, ¿qué podías hacer con ella? Pues tirarlas a un sitio, ¿no? A un vertedero. En Roma hay un lugar que se llama Monte Testaccio, que es una colina. Vemos aquí todo esto que está aquí, es una colina, pero es una colina hecha por el hombre. Aquí se ve en el dibujo, vemos que tiene más forma de colina, y aquí la vemos con la Roma actual. Es toda una colina hecha de ánforas, la mayoría provenientes de Hispania. Y están haciendo unos estudios fabulosos porque las ánforas tienen pinturas donde dice que tenían y su fabricante. Entonces, esto está lleno todo de fragmentos de ánforas. Y tenían ese vertedero para poderlas hacer. Otras veces lo que hacían era coger las ánforas y para que sirvieran de cimientos de algún lugar. Pero ahí tenemos este testimonio increíble del Monte Testaccio. Testaccio en el italiano significa una testa, que también es en castellano, un trozo de barro, un trozo de un fragmento de vasija. Bien, y también se reciclaba el bronce. ¿Por qué tenemos tan pocas estatuas de bronce como esta de la izquierda? Pues porque las estatuas de bronce, una vez que el emperador ya no estaba o que ya no necesitaban la estatua, la fundían y la reconvertían en cacharros de cocina. Mejor reciclaje imposible. Bien, ¿y qué hacían con los huesos de los animales? Pues también se cree que había un sistema de recogida de huesos de animales para fabricar pequeños utensilios, como, por ejemplo, tenemos aquí dados hechos de hueso, una cucharita hecha de hueso o una cajita hecha de hueso también. Es decir, que el hueso no se tiraba. Y también como pasa en algunas de nuestras ciudades que no están del todo urbanizadas, que a veces en medio de la ciudad tenemos unos campos, o por lo menos aquí en Galicia pasa mucho, que tenemos una ciudad y en algunas partes de la ciudad pues es casi como si fuera un pueblo. Tiene una casa con una pequeña terreno alrededor y tienen sus animales, tienen cerdos, gallinas.
Bueno, pues toda la comida que sobrara no se tiraba, por supuesto. Se la comían los esclavos, los cerdos, las gallinas, los animales domésticos. Y se reciclaba, lógicamente. Bien, y con esto llegamos un poco al final de este recorrido por la ecología en la antigua Roma. Aquí puede encontrar mucho más en el libro de Ecología en la antigua Roma. Es un libro para todos los públicos, asequible, cuenta bastante más de lo que hemos podido contar ahora en este escaso tiempo, pero realmente es un recorrido por lo que sentían los romanos y nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos, porque como hemos visto, disfrutaban del bosque igual que nosotros, explotaban el bosque igual que nosotros, pero también tenían ese deseo de contacto con la naturaleza igual que nosotros. Muchas gracias por su atención.